Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana, como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para analizar dos temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar para qué sirven las campañas negativas y si son buenas o malas para la democracia. Luego daremos un repaso al inicio de las campañas locales en las que estarán en juego 9 gubernaturas, incluyendo la de la Ciudad de México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Jorge Castañeda. Leo. Javier Tello. Leo, buenas noches. Héctor Aguilar Camín, muy Leo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como en 2006, López Obrador está enojado porque lo están atacando con campañas negativas. De nuevo ha surgido la polémica en torno a este tipo de campañas. El asunto no es menor, puesto que por culpa de lo ocurrido en 2006, la reforma electoral del 2017 las prohibió. O más bien le dio la facultad al Instituto Nacional Electoral de censurarlas. Un comité de 3 personas del INE tiene el poder de decidir si el resto de los mexicanos podemos ver o no un anuncio donde se ataca a uno de los candidatos. A lo largo de estos años, el INE ha decidido de manera dual, ha utilizado esta facultad censurando algunos spots, pero también ha tomado una postura liberal dejando que se transmitan otros. En esta ocasión, la campaña de López Obrador ya ha solicitado al INE censurar spots y previsiblemente seguirán demandándolo. ¿Las campañas negativas son malas o buenas para la democracia? ¿Qué valor tienen, Javier? No, bueno, viejo debate en esta mesa y en las democracias. Yo de entrada mi postura es a favor de permitir las campañas negativas. Yo no tengo ningún problema, si bien creo que es importante matizar mucho y entender cómo funcionan, cuándo funcionan, por qué funcionan, pero también distinguir el debate, digamos, moral. Es decir, deben o no prohibirse, ese es un debate, independientemente de su eficacia. Y otro debate, independientemente de si deben o no prohibirse, si son o no eficaces. Mi postura en la parte moral es que no deben de prohibirse, y yo creo que sí son eficaces y buenas para la democracia. Sí. Pero no cualquier campaña, en cualquier contexto. Es decir, hay que entender cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no. No cualquier campaña negativa es buena en cualquier momento, pero en general, a favor. Jorge. Igual. Bueno, ustedes están diseñando las. No, bueno. Pero digamos, no es la única campaña negativa la de Ricardo Anaya, la del Frente, pues, pero me parece que como regla general lo que dice Javier, pues es incontrovertible, es decir, no debe haber autoridad alguna que prohíba las campañas negativas dentro de las leyes de calumnia, libelo, etcétera, que existen en cualquier país, para todo el mundo, para nosotros, pues, o sea, esas leyes siguen aplicándose. En Estados Unidos no hay, están protegidas por la primera enmienda, incluso las del libelo. Incluso las del libelo. Sí, bueno, o sea, tú puedes mentir flagrantemente en Estados Unidos, pero está protegido por la primera enmienda. La primera enmienda protege casi todo, como lo hemos visto. Incluso el pasado viernes o sábado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde sí se le fueron encima la vocera de la Casa Blanca de una manera pues que sí fue un poquito pesada. Pero en fin, ya hablaremos de Trump al ratito. Entonces, primer punto, a mí me parece que no debe haber ningún tipo de censura. Segundo, desde luego que creo que son eficaces. Ahora, son eficaces para todos. Es decir, son como las campañas positivas, pues son eficaces. Pues si son buenas, son eficaces, y si son malas, son ineficaces. Y de lo que se trata es que todo el mundo tenga el mismo acceso a las campañas negativas como los demás. El tercer punto que sí agregaría a lo que dijo Javier, que sí es delicado, pero hay que afirmarlo, es que una campaña negativa no es lo mismo que, entre comillas, echarle montón a un candidato. Si se vuelve un tema de elección de Estado,
Si se vuelve un tema de usar las instituciones del Estado o de otros sectores de la sociedad para golpear a un candidato, esa es otra cosa. Claro. A ver, eso es muy distinto. Es que estás tocando ahí otro tema de los otros sectores de la sociedad, hasta dónde se pueden meter en una campaña. Exacto. Aquí están prohibidas. En teoría y nosotros, yo me amparé, por cierto, creo que tú también eres parte de ese amparo, de que está prohibido que la sociedad no puede comprar spots para hablar de política. Exacto. Pero hay muchas maneras de hablar de política. Por ejemplo, la iglesia no necesita comprar spots. Tiene un spot grandote cada domingo. Pero tú estás en contra de eso. Se llama misa. Pero yo no estoy en contra de que la iglesia hable. Por supuesto que digan lo que quieran los sacerdotes, igual que todos los mexicanos. A mí no me preocupa. Pero a lo que voy es que hay que distinguir entre una cosa y otra. Correcto. Una cosa son las campañas negativas de spots en la tele y la radio, y otra cosa es lo que las fuerzas políticas pueden o no hacer en una sociedad. Y otra cosa es la autoridad. La autoridad es una cuarta cosa o tercera cosa. Pues parece que va a haber consenso, ¿no? No, ahorita yo saco los argumentos en contra. Por principio. Bueno, yo como el español, ¿no? Por joder. Tenemos que ser partidarios de la mayor libertad dentro de las restricciones de la ley. Sí. Hay restricciones. Bueno, la de la ley mexicana es muy restrictiva, ¿eh? No, me refiero a la ley que se refiere a la mentira, a la calumnia, a la difamación. Y dentro de la ley electoral mexicana, que es muy restrictiva, a mí me parece, yo estoy en contra de esa ley. Sí. Pero ya que está, hay que apegarse completamente a ella. Ahora, hay que distinguir el tema de las campañas negativas entre esto que son delitos consignados en la ley y lo que son simplemente, digamos, maneras de exhibir las debilidades del pasado, de la personalidad, de la cabeza, de la visión de otro candidato. Hay como todo, como en botica, hay cosas finamente hechas, eficazmente hechas, y hay otras hechas con las patas y con el ánimo de ofender y enlodar. Sí. A mí entiendo que sean legales, pero esas partes, digamos, de las campañas negativas del lodo, a mí me parece que son, a mí no me gustan. Porque una de las cosas que tienen las campañas negativas, y lo hemos aprendido en esta mesa discutiéndolo aquí, es que enseñan. Es verdad que los peores aspectos de los candidatos, pero por eso mismo son informativas para los electores, porque, digamos, condensan, pues bajo la peor luz, los peores aspectos o los más débiles aspectos de un candidato, y en ese sentido te sitúan frente a las debilidades reales que pueda tener, incluso si es el candidato al que tú le vas. Yo creo que te conviene saber qué tipo de persona es la que está, digamos, ganando tus simpatías y cuáles son sus debilidades. A mí me parece que hasta ahora, en esta campaña, la verdad, hemos visto muy poco de campañas negativas. Empieza, pero está terminando, ¿eh? Sí. Digo, empieza, pero está terminando. Sí. López Obrador, dices tú que se enoja mucho. Pues, pues no debería de enojarse tanto. La verdad es que... Ya debería haber aprendido. Aunque esa es una de sus profundas debilidades como persona y como político, la verdad es que no parecen haberle hecho mella vamos a esperar estos rasgos negativos. Las encuestas, ¿no? Él diría que van 18 años de campañas negativas. Sí. Ahora, bueno, sí. Yo y es cierto. Sí. Y él 18 años de campañas positivas. También. O sea, va empatado. Ahora, yo también quiero decir que hay trabajo académico al respecto. El que más lo ha estudiado es un politólogo norteamericano, John Gears. Yo hoy escribo de una entrevista que le hice a este tipo con un libro que se llama En defensa de la negatividad. Y lo que dice es muy interesante, que se dicen más mentiras en las campañas positivas que en las campañas negativas. Las campañas positivas, claro, ese es tú puedes decir, yo voy a crear 5 millones de empleos y gano. Claro. Bueno, pues es una mentira, pero pues ¿quién puede decir que no? En cambio, lo que dice, las buenas campañas negativas tienen que cuidarse mucho de no decir mentiras, porque si dices una mentira, el otro puede contraatacarte diciendo, el señor miente, ¿no? Sí. Y hay que decirlo, a mí en ese sentido me gusta más, tengo que decirlo, el sistema norteamericano, donde esa navaja libre, donde no hay de esas restricciones, siempre y cuando el otro pueda tener los recursos para contestar, ¿no? O sea, si fulanito le dice a sutanito,
Sutanito mató a alguien y no es cierto, pues que Sutanito le responda en un spot diciéndole fulanito miente y miente por esto, ¿no? Javier. Sí, yo diría que hay mucho trabajo académico. Sí. Él es uno de ellos, sí, pero él tiene una postura muy particular. Correcto. Si quieren, aquí les leo los argumentos académicos en contra de... Lo de la abstención, que no está comprobado empíricamente, que fomenta la abstención. Hay muchos debates académicos. Pensar que algo se comprueba de manera definitiva y contundente para siempre en lo académico creo que es un error. No, son debates, y es poco académico, yo creo que argumentarlo. Primer argumento es que en efecto genera mucha información. Sí. El argumento aquí es que bien puede ser mayor información, pero de menor calidad, porque desplaza a la información que se dice de mayor calidad. Eso también se puede argumentar, pero eso es un argumento. Segundo argumento, creo que hay peor información en las campañas positivas porque dicen cada barbaridad. Ve a Mikel Arriola diciendo que va a construir 100 kilómetros de metro. O sea, es imposible. Pero Leo, si alguien dice voy a generar 500 millones de empleos, pues, alguien le puede decir, estás loco. No, ¿quién le puede decir está loco? No, si estás loco, porque no hay... No, es la esperanza. Bueno, pero a ver, pero en fin. Sí. Entonces, primero eso. Segunda, inhibe el voto, no el voto en general, sino el voto de un perfil de votante que es el independiente. Es otro argumento que también hay cierta evidencia empírica. Tercero, polariza a la sociedad, y eso es algo malo para cualquier sociedad. Personaliza la contienda y se argumenta que esto también puede ser malo. Desprestigia la política y los políticos, que a la larga eso erosiona a cualquier demócrata. Inhibe la participación de individuos que potencialmente podrían estar interesados en la política, no de meterse a la política. Someterse a eso. Esto es interesante, es una táctica que suele estar ligeramente sesgada a favor de la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha, el votante de derecha es un votante que no lo mueve nada, según algunos estudios empíricos, mientras que la izquierda es muy autocrítica. Entre ellos se hacen pomada. No, hay estudios empíricos de esto. En fin. Y último... es masoquista. Sí, es un poco masoquista la izquierda. Sí. Es el tema de debate sustantivo, propositivo, que es un poco similar a la cantidad y calidad de información. Esos son los argumentos. Empíricamente... Me gustan mucho todas. Ahora, realmente... Sí. Digo, si hay un debate. No, nada más agrego como información empíricamente, por lo menos en Estados Unidos, campaña presidencial que pasa, campaña presidencial que sube el número de campañas negativas sobre las positivas. Sí, creo que 80-20. No, o sea, la última fue bestial. La de Trump con Hillary fue bestial el número de campañas negativas. País polarizado. Sí, claro. Desde el punto de vista de la eficacia. Yo la cosa más inteligente que he leído del plan de campañas negativas, se lo leí en un pasaje de las memorias de Tony Blair, de cuál era su estrategia para atacar a sus adversarios. Entonces él dice, yo no buscaba cosas muy grandes, cosas muy aparatosas, que es difícil son difíciles de probar o que digamos, tardan, hay que contar con una credulidad tremenda. Entonces yo no lo acuso a mis adversarios de que son corruptos, o de que están locos, o de que son un peligro para la Gran Bretaña. No, yo busco algo que aparentemente no es muy profundo, pero que si se lo llego a pegar, le gano, porque demuestro que él no está bien para gobernar. Y entonces decía, a John Major le gané pensando y llegué a la conclusión de que la etiqueta que tenía que pegarle es que era indeciso. Sí. Indeciso. Y sí, cierto. Y una vez que le pegué la etiqueta de que era indeciso, automáticamente no está apto para gobernar. Y a Cameron, también le ganó una elección a Cameron, y a Cameron, que era un hombre que tiene una cabeza abierta a todos los lados y habla de todo, conoce de todo, le dice, no tiene foco. Este señor no se concentra, no tiene foco, es una veleta. Y se la pegué y con eso... Al pegarle la idea de que no se concentra, de que no sabe concentrarse, lo que estoy diciendo en realidad es que no sabe gobernar. Bueno, ahí tienes una manera muy fina y muy eficaz, yo creo muy eficaz, de hacer una campaña negativa. Personaliza. No, naturalmente. Es una de las críticas. Naturalmente. Es inevitable. Y por cierto, dentro de este debate también hay, la vieja escuela decía, ataca a tu contrario en sus puntos débiles. Cuando llega Karl Rove, el famoso estratega de George W. Bush, de Bush hijo, dice, no, hay que atacar en la fortaleza. Sí, claro. ¿No? O sea, tú ataca al otro candidato en sus puntos fuertes.
pégale, y que fue la famosa campaña que le hicieron a Kerry de los Swift Boats, ¿no? De Vietnam. Entonces, pero fíjate, volviendo al tema de la acusación grandota, Javier, con mucha razón, está convencido ahora de que el tema de pegarle a Andrés Manuel López Obrador la etiqueta de el miedo para el peligro para México, ahí viene Venezuela con él, no está dando resultado. Y yo creo que no, por lo menos alcanza. Por lo menos no el resultado que dio en el 2006. Sí. Y en el 2006 también porque había libertad para contratar en los medios y los empresarios contrataron totalmente. Y ahora hay otro tema que es muy importante en esta campaña, que es muy complicado, que es que no puedes responder de inmediato. Hijo, eso o sea, metes tu spot el lunes, en tweets, pero en la tele no. Si tú metes ese maldito modelo de comunicación el lunes y aparece, sube a la página del INE el martes, pero no aparece en la tele hasta el viernes. Sí. Entonces son 5 días que te tardas en responder a un spot. Eso te va. Bueno, en Twitter, en Facebook, pues, sí, pero no es lo mismo. O sea, sigue siendo, en México hoy todas las encuestas siguen manteniendo lo mismo. La mitad de la gente obtiene su información de la televisión. Lo único la mitad. Y Facebook y Twitter son 100% de acuerdo. Ese es un gran problema. Yo diría que las redes sociales son una variable importante, y los medios. Las campañas negativas, cualquier campaña positiva y negativa, funcionan mejor o peor en función también del entorno de medios que hay. Sí, John Gir lo que dice ahí... La cobertura de medios, el tipo de cobertura, por ejemplo, y doy el ejemplo del debate que tuvimos. En muchos países, todas las preguntas que ninguno de los 3 principales candidatos contestaron, los medios estarían haciéndoselas mañana, tarde y noche en la banqueta, en cualquier evento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un entorno de medios muy agresivo, entonces no tienes que esperar a que tu spot dentro de unas mentiras, de inmediato puedes dar respuestas, contraatacar. De hecho, John Gir en su libro lo que dice es que a quien más mueve las campañas negativas es a los medios de comunicación. Sí, pero eso no, porque hay ese efecto de reverberación. Eso sucede con medios obsesionados, poco profesionales, poco serios y corruptos, como en Francia, como en Chile, como en Estados Unidos. En México no sucede eso, porque hay una seriedad. Bueno, por ejemplo, no van a caer en esas tonterías de andar preguntando, haciendo las mismas preguntas. La pregunta que le hace a Naya en el debate a Mid, que yo quería escuchar la respuesta, la de ¿y usted qué opina de la honestidad del presidente Peña Nieto? No se la han hecho otra vez a mí. ¿Qué pasó en el debate? ¿No es fundamental? En el debate no contestó, ¿no? No. Entonces, que alguien se la pregunte. Es que esa ha sido su respuesta desde el principio, no contestar esa pregunta. No, pero cada vez que porque se la han preguntado, no la contesta. A veces no la contesta en 10 minutos, a veces no la contesta porque se le acabó el tiempo, a veces no la contesta en media hora. Pero su estrategia ha sido, para bien o para mal, no contestarla. Ya se nos acaba el tiempo de este segmento. Si quiero rápidamente entrarle al tema de la censura, porque yo sí creo que a la izquierda mexicana le gusta la censura. Y dice, no, hombre, la reforma del 2007 la hicieron precisamente con base a lo que pasó en 2006, y lo que hemos visto ahorita, lo que está proponiendo López Obrador es al INE, censúrelo, no deje pasar eso. Bueno, a ver, Javier, lo está demandando la campaña de López Obrador. Pero tú no puedes decir que la reforma de 2007 es de la izquierda. No. La reforma de 2007 es del gobierno panista y del PRI. Pero a consecuencia de qué. Eso es lo que es, eso es lo que fue. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que estaba enojado el presidente de López Obrador. Porque le ha habido mal la campaña. Del chantaje de López Obrador. Pues entonces es López Calderón. A ver, pero decir que la izquierda si el PRI y el PAN no se ponen de acuerdo, no hay esa reforma. Son ellos los autores de esa reforma. Terrible reforma. Yo doy una interpretación que no es ideológica para eso. Porque decir que a la izquierda le gusta la censura se me hace una cosa un poquito. No están pidiendo la censura de estos spots. Es lo que si yo estuviera en el war room de López Obrador, es lo que haría. Porque es lo que te permite la ley hacer y te conviene hacerlo. Aunque tus principios, porque ellos luchan por principios. Entonces, sus principios es a favor o todo el mundo hace lo que le conviene para ganar una elección. Y tú serías el primero en decir eso. Mi explicación de no censurar nada, pero en fin. Tú dices que se trata de ganar la elección y punto, y por eso yo no estoy en una campaña, etcétera. Pero siempre defiendes esa postura. Lo que te permite la ley. Mi interpretación tiene que ver con que yo creo que lo que lleva a ese tipo de leyes es lo que yo llamaría perfeccionismo político. Es decir, que hay una manera ideal de hacer política
que es sustantiva, civilizada. Ese perfeccionismo... ¿Dónde hay de eso? ¿Dónde hay? ¿De eso dónde hay? En la ley mexicana. Claro. La ley mexicana Si es se lo que trata de quiere. a ver, es una postura, perdón, es una postura que viene desde los griegos, no la ridiculicen, tiene un cierto pedigrí. Hay una visión de perfeccionismo moral y perfeccionismo político. Tanto la izquierda como la derecha históricamente han tenido sectores dentro de la izquierda como sectores de la derecha tienen una visión de perfeccionismo político, ¿sí? Y dada la manera ideal de hacer política, entonces el Estado tiene la obligación de poner leyes que logren ese pero eso es la izquierda. Pero maticemos, ¿no? Estamos hablando de la izquierda democrática y de la derecha democrática. Porque la izquierda totalitaria es totalitaria y la derecha totalitaria. Entonces, estamos hablando de la izquierda democrática dentro de esos límites. Porque si quieres aplicar esto a la historia de la izquierda, pues tienes que pasar por Stalin y por Castro. No, hay un perfeccionismo político democrático. Hay un elemento complicado. No, por eso, pero estamos hablando de la izquierda en un entorno democrático. Si tú tienes y de convicciones democráticas. El ejemplo al que nos estamos refiriendo para hablar del elefante en el cuarto, que es López Obrador y la serie sobre el populismo en América Latina. También, ahí está. Entonces, ahí el tema es, él ha dicho, lo sabemos porque él lo dijo, no porque que él le planteó a los medios, incluyendo esta casa y muchas otras casas, que no pasaran, no transmitieran esa serie. Bien. Y los felicitó públicamente por haberle hecho caso. Bueno, entonces, ahí el problema no es tanto si la ley te permite hacer eso, la ley te permite decir cualquier cosa en esta materia, puedes decirlo. Esos no son spots. No son spots, es una serie y él actuó para impedir su difusión. Bueno, eso lo hace como candidato. Los medios le hacen caso, no le hacen caso, pero al final del día no tiene muchos instrumentos de presión como candidato para obligarlos. Fuera presidente y hace lo mismo, ya la cosa se complica. Claro. Porque ahí por sí ejemplo, tiene. Usar Ahí a la PGR para perseguir otro candidato. Por ejemplo. Entonces sí sería muy preocupante. Y por ejemplo, pues si está ahí y trata de impedir la difusión de una serie, o bueno, como lo vimos todavía con Cedillo, con la película. ¿Cuál era la ley de Herodes? Que estos, los de ahorita, sean cavernarios, no significa que los del futuro puedan ser igual o peor de cavernarios, ¿eh? No. Nada más digo porque sí hay que ponerlo. O sea, sí han utilizado las instituciones del Estado para atacar. Como nadie desde no sé cuándo. Pero de que se puede poner peor, esto se puede poner peor. ¿No? Un peligro para México. No, el mismo peligro. El mismo. El de hoy. El peor, pues es el de primor, Peña, ¿no? pues. El primor, pero en fin. Héctor, un último comentario. A mí solo me han censurado en un periódico. Sí. En todos los que he escrito. Y fue un periódico de izquierda. Sí. Y solo una fuerza de izquierda, unos seguidores de AMLO, han impedido, en mi caso, la presentación de un libro, y tú estabas presente. Yo estaba presente. Que era el libro de Carlos Tello. Sí. Sobre el 2 de julio. Carlos Tello sobre el 2 de julio. Bueno, es verdad que hay, y en las redes sociales uno ve la agresividad, la brutalidad con que atacan los seguidores de López Obrador. No es que falten émulos en la parte del PRI, pero es que realmente son muchísimo más agresivos y muchísimo más persistentes que los de las otras fuerzas políticas. Son fanáticos. Mira, yo no sé qué son. El primer problema es que uno no sabe quiénes son, ni cuántos son, ni quién los tiene organizados. Ese es el primer problema, que es una cosa profundamente antidemocrática montar una plataforma de insultos y de difamaciones sin dar la cara. Sí. No ponen ni siquiera su nombre. No, son anónimos casi todos. Bueno, entonces, hay desde luego en la izquierda democrática, la defensa de causas indefendibles, como parte de su ideal ético. Siguen defendiendo, por lo menos no haciendo la crítica de Castro, siguen defendiendo a Maduro, no dan su brazo a torcer respecto de sus grandes equivocaciones autoritarias e ideológicas. Esto es un hecho en la izquierda. Cosa que sí la hizo la izquierda democrática europea. De un sector de la izquierda. En México no sé ninguno que sí lo haya hecho. Yo creo que hay un amplio sector de la izquierda crítica de Cuba. ¿De Cuba quién? Yo no he oído a López Obrador hacer la crítica ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de... Y ahora de Nicaragua. En
Nicaragua ahora, que es un tema cotidiano. No lo he escuchado. Es verdad que quienes interrumpieron la presentación del libro de Carlos fueron un grupo, pero fueron un grupo, Es decir, no pudimos presentarlo. No lo pudimos presentar. Entonces, la verdad es que eso está ahí. Eso sigue como una raíz de esta izquierda latinoamericana, mexicana, que no ha hecho cabalmente. Lula quiso... Perdón, nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos en un momento más porque me están matando, tenemos que hacer una pausa. Regresamos, damos una última vuelta a esto si les parece y nos vamos a el tema de las campañas locales. Regresamos en un momento más.